Mi nombre es Ramundo Tuc y en 1982 estuve en la Guerra de Malvinas. El Hércules aterrizó aquella tarde en un aeropuerto al este de Puerto Argentino. Éramos unos 90 soldados que volábamos desde el continente, hermanados por las semanas de acuartelamiento que ya habíamos compartido. Al bajar del avión nos entregaron un jarro con mate cocido y un mendrugo de pan que devoramos. Era tal el hambre que parecía un banquete. De entre todos se destacaba el soldado Lorenzo. Le decíamos Tribilín. Era de Tucumán, un personaje entrañable, alto, delgado, con una dentadura enorme y al que todos querían por su ternura, simpleza, risa constante y su firme voluntad de ayudar a los demás. Él mismo se autoproclamó guardián del buen ánimo de la tropa, aunque su mayor mérito consistía en que al estar a su lado nos sentíamos seguros y hasta protegidos. Bajo su impronta las risas continuaron a pesar del frío, el viento y la nieve, motivos que no pudieron sosegar la euforia del momento ni el sentimiento de viaje de estudiantes donde, liderados por él, nos reíamos de todo y entre todos, inconscientes de lo que viviríamos en adelante. Al oscurecer prevaleció la desazón y las risas se apagaron al tiempo que nos cubría la noche. La voz de mando de un oficial rompió el silencio y nos separó del resto. Éramos 60 soldados y la orden era alistarnos, cargar nuestros pertrechos y enfilar en columna hacia el oeste de la isla. Durante el trayecto hacia un destino incierto, se oía la marcha marcada por el crujido de decenas de borcejíes sobre el suelo helado, el golpeteo de las mochilas contra el armamento y el jadeo humeante de nuestra respiración con un viento sin tregua que soplaba de frente, demorando nuestro avance y lastimando nuestras caras hasta volverlas insensibles. Aquel, aunque duro, fue el último instante de paz. Era el sábado 1 de mayo, poco antes de las 5 de la madrugada, y había una luna en cuarto creciente que proyectaba una luz que permitía ver todo el entorno con gran claridad. Sin aviso, una sombra, que parecía un pájaro gigante, pasó veloz sobre nosotros y un latido después. Era el rugido de un cazabombardero de la Real Fuerza Aérea Británica que reventó la noche y la paz, lanzando bombas sobre el aeropuerto de Puerto Argentino, donde apenas unas horas antes habíamos aterrizado. Fue entonces cuando el cielo y la tierra se desgarraron, trazando ante mí una línea irreversible entre la paz y la guerra, entre la vida y la muerte. Aquella incursión nos convirtió en testigos del comienzo literal de la guerra. Ya no era una amenaza, era real y había empezado. A partir de ese ataque, los buques de la Armada Real Británica iniciaron un bombardeo continuo, golpeando posiciones argentinas e intentando debilitar la moral de nuestros soldados. Con el paso de las horas crecía de intensidad y lo hacían con tal saña que el suelo temblaba, como si se tratase de un gigante que se acercaba desde la lejanía y que no terminaba de llegar. La noche se llenó de sonidos pavorosos que evocaban una muerte pronta y cercana. Tuve miedo. Los demás soldados no hablaban, pero por sus miradas gachas, o tal vez porque suspiraban demasiado, se percibía que también eran jóvenes asustados. De vez en cuando la voz de Tribilín rompía ese aire tenso y lanzaba alguna ocurrencia que nos dibujaba una sonrisa.
Fiel a su costumbre, al final de cada chascarrillo cantaba 2 palabras, Feo asoma. aunque desentonado. Decía que era el primer verso, muy optimista por cierto, de la Marcha de San Lorenzo, una canción patriótica que él adoraba y que con orgullo reclamaba como suya. Antes del amanecer, desplegados en fila uno tras otro, recibimos la orden de detenernos por parte del soldado que encabezaba la marcha, quien resultó ser un subteniente. Se volvió hacia el suboficial que lo acompañaba y con voz firme ordenó: ¡Sargento Seridono, conmigo! Ordene, mi subteniente. Que la tropa acabe sus posiciones, tome las medidas de seguridad y establezca los campos de tiro de cada uno de los pelotones. El sargento transmitió la orden del subteniente. Soldados, aprovechen la protección natural del terreno y empiecen a cavar sus trincheras. Mi sargento, ¿y con qué cavamos? Use la pala provista por su equipo, soldado, y hágalo rápido. Ese agujero será el refugio que lo mantendrá con vida. De la mochila que nos entregaron al subir al avión, colgaba una bolsa de tela rústica marrón. De ella extrajimos una pala plegada que con una fácil maniobra quedaba rígida y lista para usarse. Con la herramienta en mano pensé, será cosa fácil. Sin embargo, fue una odisea remover la turba húmeda y pegajosa. Cuando pude terminar, di mi primera estocada, pero la pala rebotó contra una roca oculta. Lo intenté varias veces y cada golpe me devolvía un sonido opaco, sin eco e ineficaz. Entendí que el suelo de Malvinas no era de tierra, sino de piedras congeladas, atrapadas en el hielo y tan duras que parecían fusionadas con el suelo helado. Así inicié la difícil tarea de construir una trinchera con esa pequeña pala en mis manos, manos que jamás habían usado una herramienta. Comprendí por imitación que primero había que romper la roca y luego quitar lo demolido, destapando de a poco un agujero en el suelo. Cavé soportando el ardor de mis manos, que pronto se abrieron en llagas de sangre. Estaba obligado a excavar mi trinchera porque sería mi cobijo, mi única protección para seguir con vida y lo más parecido a un hogar que tendría en esta isla. De los 60 soldados, tal vez yo era el más lerdo. Mientras ellos ya estaban refugiados dentro de sus madrigueras y yo aún cavando la mía, el fuego enemigo comenzó a caer sobre nosotros con todo su poder. Mi hueco no quedó profundo, pero ante la urgencia me introduje en él y por primera vez sentí pesar de ser un hombre alto y grande, ventajas de las que otrora presumía. Entré al hoyo con esfuerzo, hecho un nudo en posición fetal, y me sentí expuesto, desprotegido. Faltaba hueco y sobraba cuerpo. Agazapado allí, vi como un soldado se arrastraba cuerpo a tierra hacia mí. Era Tribilín. No sé por qué me sorprendí si al final esa era su esencia, la de ayudar a los demás a costa de su propio riesgo. Se detuvo al borde de mi trinchera y con su cara al ras del suelo me miró sonriendo, cosa que no me explico, y dijo: Salí de aquí y metete en mi pozo de zorro. Ahí va a estar seguro. Me señalaba a su trinchera a unos pocos metros y sin parar de sonreír me apuraba porque se sentía expuesto al acoso enemigo. Me arrastré y me metí, hondo, seguro, aunque húmedo. Podía ver cómo el agua apenas brotaba de sus paredes y empezaba a encharcarse en el fondo. Al principio pensé que a él le había tocado menos piedras y más tierra, pero no, era destreza nomás. Desde su refugio miré cómo Tribilín hacía mi trinchera a una velocidad que para mí era imposible. Cada tanto decía algo inentendible y soltaba una risa contagiosa. Así se fue metiendo más adentro y en esa incómoda posición en cuclillas arrancaba y desprendía trozos de piedra todavía con medio cuerpo expuesto.
Una avanzada inglesa detectó nuestra presencia y fuimos por un momento el blanco de tiro con fuego directo. La embestida la hicieron con ráfagas de balas trasantes de color rojo primero, que dejaban una huella de calor que no olvido, seguidas de balas de plomo que como martillazos rompían todo a nuestro alrededor. Se escuchó la voz del sargento fuerte y clara. ¡A las trincheras! ¡Nadie se asoma! ¡Nadie responde con fuego! ¡Todavía no saben cómo hacerlo! Trevelin estaba desprotegido y aunque cavaba con prisas, aún no había terminado. Entonces una ráfaga azotó su posición. Una polvareda se alzó con pequeñas piedras que soltaron como esquirlas, y en medio de ese caos se escuchó un gemido ahogado, apenas un susurro de dolor. Lorenzo ya no se reía. Al cabo, la furia del ataque se disipó, desviándose hacia otro flanco. La densa nube de polvo comenzó a descender y se fue asentando sobre el suelo congelado. Cada vez con más nitidez comencé a distinguir detrás de esa bruma la silueta de Trevelin, inmóvil, todavía acuclillado y con su frente apoyada en el parapeto de la trinchera. Desde su refugio le murmuré: «Lorenzo, Trevelin, Trevelin». Haga silencio, soldado Tuck, me ordenó el oficial. Pude ver entonces que mientras aún sostenía firme la pala con su mano derecha, una columna de vapor emanaba de un orificio en su espalda. Trevelin estaba muerto y lloré. Lloré con dolor, culpa y un sentimiento desconocido que no podría describir con palabras. Yo debería haber estado en su lugar, aunque reconozco con vergüenza que sentí un alivio egoísta y cobarde, y eso me pesará para siempre. Los soldados más cercanos a Lorenzo, testigos de lo ocurrido, comenzaron a correr la voz con la mala nueva. ¡Nos mataron a Trevelin! ¡No, se murió! ¡Lo mataron! ¡Se murió del cielo! ¡Silencio, carajo! El soldado Lorenzo murió como un héroe, dando la vida por sus camaradas. ¡Recemos por su alma! Un soldado se acercó, se arrodilló a su lado e inclinó la cabeza mientras murmuraba una oración. Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, besó la imagen de Jesús crucificado en un rosario, te pedimos por nuestro soldado Lorenzo, que luego deslizó con cuidado y envolviendo el cuello de Trevelin. Héroe fallecido que llamaste de este mundo. Todo se aquietó. Los soldados, las bombas, las balas. El viento se detuvo. Casi se oía el golpe de los copos de nieve al caer sobre la isla. Pareciera que todos, incluso la naturaleza misma, honraban a Trevelin con un minuto de silencio. Se escuchó entonces el grito zapucay de un soldado correntino que, como una bendición, derramó esperanza sobre todos. Otro soldado, golpeando con la pala la pared de piedra de su trinchera, consiguió un sonido rítmico con la melodía que Trevelin creía suya y cantó. Bebo asoma. Se le fueron sumando otros soldados. Ya su rayo ilumina el histórico convento. Y otros más. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de acero. En ese momento sentimos que, más allá de ser soldados, éramos sobre todo argentinos,
hombres comunes, amigos de nuestro amigo, y procedimos con una decisión que tal vez fue errada, pero unánime e instintiva, sin esperar la orden del subteniente. Como un solo cuerpo, emergimos de las trincheras con el clamor de justicia ardiendo en la sangre, y sobre el suelo herido de Malvinas avanzamos con fusiles y bayonetas, anhelando el combate cuerpo a cuerpo. Y allí estaban, frente a nosotros, esos soldados ingleses que hacía solo un instante le habían arrebatado la vida a nuestro héroe. Y al choque corrimos a un solo grito: ¡Viva la patria! ¡Viva Lorenzo! Son las veces que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín que se sonó a la hora jefe, a la cara que no. ¡Viva la patria! Mi nombre es Carlos Isa Guillú, es abril de 2025, a 43 años de la Guerra de Malvinas. Estoy en Tucumán, Argentina, terminando de escribir esta crónica que comenzó el día en que mi amigo Rodrigo me regaló una pala militar para cavar trincheras. Me desafió a escribir un relato y para inspirarme le pedí 3 palabras. Me dijo cobijo, desazón y esperanza. Así comencé a descubrir decenas de historias que ocurrieron en las islas. La emoción y la admiración por cada soldado que estuvo allí no dejaron de crecer, porque su historia es nuestra historia. Vive en cada bandera que flamea, en cada nombre grabado en un monumento, en cada relato que aún duele, pero necesita ser contado. No es el pasado de un soldado, es la memoria de la patria. Por eso, te sugiero algo. Busca a un veterano de Malvinas. Abrazalo, escuchalo, dale las gracias. Preguntale por sus recuerdos, por su lucha, por lo que aún duele. Porque al recordar se honra y al compartir se sana. ¡Vivan las Malvinas, que son argentinas!